A manera de Dios. Saludos mis amados, Dios les bendiga una vez más. Aquí estoy de nuevo para traer el mensaje de la palabra de Dios. Así es que acompáñenme después de la pausa porque quiero hablar de ese personaje que en estos días ha sido tan mencionado a raíz de una información que se filtró a través de las redes sociales de ese anticristo que supuestamente apareció en Israel. No vamos a hablar de él, sino vamos a hablar del que está en la Biblia. Así es que acompáñenme después de la pausa. A manera de Dios. Dice versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces ahora nos vamos al versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ese personaje que aparece en Apocalipsis capítulo 13 es muy mencionado y resulta muy misterioso, ya que tiene que ver con un cumplimiento de la palabra profética que se cumplirá en los tiempos finales. Se conoce como el anticristo, el hombre de pecado, según lo que dice el apóstol Pablo a Tesalonicenses. Pero vamos a enfocarnos aquí en los versículos que hemos leído, porque aquí podemos ver que según el versículo 1 dice que el apóstol Juan vio salir, escuche bien, del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pero entonces en el versículo 11 dice, después vi subir de la tierra otra bestia. Y entonces esta bestia solo tenía 2 cuernos. O sea que no era igual que la primera. Lo que tendríamos que decir que entonces aparecen 2 personajes aquí. La bestia primera y la bestia segunda. Ambos trabajan de la mano con un mismo propósito a fin de que la profecía de la Escritura se cumpla, según está escrita. Dice la Biblia, según el versículo 11, dice que esa otra bestia que vio el apóstol subir, dice que ejercía toda la autoridad de la primera bestia. Pero ahí donde lo dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y en el versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, que son 2 personajes distintos. La primera bestia y la segunda. El primero es un líder político con poder económico, poder intelectual, mucha sabiduría, mucha inteligencia, que va a formar parte de un liderazgo de carácter mundial. Esa primera bestia que ve el apóstol Juan salir del mar no es un líder religioso, ni va a ser cristiano tampoco. No, es un líder político. Ahora, ¿dónde vemos el líder que es religioso? En la segunda bestia, porque es la que hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Que esa segunda bestia es conocida como el falso profeta. Es decir, es como el predicador de ese tiempo, que va a promover todo el misterio de la iniquidad que es protagonizado por la primera bestia, cuyo líder principal y protagonista es Satanás. El Señor lo reprenda. Por eso dice que a la primera bestia, según el versículo 4, la adoraron. ¿Pero cómo la adoraron? La adoraron a través del dragón. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. Quiere decir que de manera simultánea las personas, cuando adoraban a la bestia, adoraban a Satanás. Cuando adoraban a Satanás, que es el mismo dragón, adoraban a la bestia. Fíjense cómo esto obra de manera simultánea. Es decir, que adorar a la bestia es lo mismo que adorar a Satanás. Adorar a Satanás es lo mismo que adorar a la bestia. Es como que el mismo dragón, Satanás, la serpiente antigua, se encarnó en este personaje llamado la bestia, que se conoce como el anticristo, que va a perseguir a toda la humanidad a fin de que adoren al mundo de la oscuridad. Y adoren a Satanás, como lo dice ahí. Y adoraron al dragón. ¿Pero por qué adoraron al dragón? Porque ese personaje, conocido como la bestia o el anticristo, obligó a los moradores de la tierra que adoren al dragón.
Pero a través de la adoración que hacían al dragón, que es a Satanás, también adoraban a la bestia. El otro personaje que aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, es el falso profeta. Dice Apocalipsis 20, versículo 10. Mire, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Lo ve ahí? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cristo va a reinar 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, dice que Satanás será suelto de su prisión. Entonces va a reunir todas las naciones para perseguir a los santos, querer conquistar la ciudad amada, donde Cristo estará reinando con su pueblo. Pero dice que ese diablo que salió a engañar a las naciones, que fue lanzado al lago de fuego, donde anteriormente ya la bestia y el falso profeta estaban cogiendo candela. De manera que, oiga, son tres. Satanás, el dragón, la bestia que sale del mar, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, y el falso profeta, según el versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis, que es el líder religioso que va a contribuir para que las personas adoren a la primera bestia, el que va a promover todo ese engranaje que hace el montaje para que las personas adoren a Satanás a través de la bestia. ¿Dónde lo dice eso? Miren dónde lo dice. En el versículo 12, que la segunda bestia, según el versículo 11, dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, trabajan de la mano, de manera simultánea. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. De manera que ese personaje que aparece en Apocalipsis 13, 11 es un religioso, un líder que sabe de prédica. Es un hombre que maneja la hermenéutica, que sabe expresar el mensaje a fin de traer a las grandes masas a que crean a la mentira y se pierdan. Dice que ese personaje mencionado anteriormente, que lo describí como el falso profeta, según Apocalipsis 20, versículo 10, dice que engaña a los moradores de la tierra, escuche bien, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida mortal de espada y vivió. O sea, es un espíritu, un demonio de idolatría que va a establecer un imperio en la tierra a través de la adoración. No a los ídolos en sí, ni a las otras imágenes, ni a estatuas, no. Es directamente a la imagen de la bestia. Todos los caminos de adoración conducirán a las personas a la idolatría a través de rendirle culto a este hombre que solo viene para destruir el alma de las personas y persecución de la humanidad. ¿Dónde podemos ver eso? Que él va a perseguir a la humanidad. En el versículo 7, donde dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. O sea que según ese versículo, hay una amenaza de persecución para la humanidad porque este hombre va a querer establecer su reino, su imperio, y lo va a hacer de una forma estratégica a través del mismo sistema. Un sistema debidamente organizado, estructurado, diseñado para que las personas todas vayan a paso lento a caer a los pies de ese sistema. ¿Cómo así, predicador? Claro que sí. En el versículo 16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando dice y hacía, no quiere decir que la gente se lo va a poner porque él quiera. No. Es que el mismo sistema va a obligar a que los seres humanos se pongan ese sello para poder ¿qué? Desempeñar sus funciones. ¿Cuáles funciones? Sus funciones cotidianas. Es algo que va a caracterizar la vida cotidiana de los seres humanos en ese tiempo. Nadie va a poder ir a una tienda a comprar. Nadie va a poder ir de viaje. Nadie va a poder ir al médico. Nadie va a poder sacar una cuenta bancaria. Nadie va a poder hacer transacciones financieras si no tiene ese sello que va a promover el mundo de las tinieblas a través de este imperio
llamado el imperio del anticristo. Pero si usted cree en Cristo, tendrá una salida. ¿Por qué? Porque dice que a la bestia la adoraron aquellos, escuche bien, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Si usted está sellado, está en Cristo, tiene el Espíritu Santo, usted no va a participar de esta tragedia en contra de la raza humana. Es decir, que la salida para escapar de este gobierno mundial, que a través del sistema comprará las almas de las personas y automáticamente será un pacto que hará el ser humano con Satanás. Es decir, desde el momento que usted se dejó sellar, ya usted pactó con Satanás. No hay salvación para usted. Por eso es que dice la Biblia, mi amado, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, escuche bien, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Lo ve ahí? Donde dice que los que adoran a la bestia y se dejan sellar con la marca de la bestia, dice que serán atormentados día y noche con fuego y azufre. Y tenga pendiente que el mismo sistema está preparando la plataforma para que la gente quede atrapado en ese plan macabro. El sistema, la filosofía de un mundo caído, despiadado, sin misericordia y sin Dios. Que el propósito es de arrancar de los corazones de las personas la idea de que Dios existe. Y por eso es que usted ve que hay tanta persecución contra la palabra de Dios. Deseo de sacar la palabra de Dios de que se lea en la escuela. Deseo de introducir la ideología de género. Porque el mismo sistema, la filosofía humana, le quiere hacer creer a la gente de que la gente cuando nace no está definido si es hembra o es varón. Amado, y en Daniel nos dice la profecía que ese príncipe que vendrá no hará caso de las mujeres. Eso quiere decir que no va a sentir deseo sexual por mujeres. ¿Y por quién lo va a sentir? Bueno, yo no sé, pero saque usted su propia conclusión. Entonces quiero ir al versículo 11. Es un personaje religioso que va a promover la adoración que van a hacer las personas a la primera bestia. Es decir, al personaje que se conoce como el anticristo o al hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 dice que ese personaje que es identificado como la primera bestia, dice que es hijo de perdición, hombre de pecado. Y también es uno de los principales protagonistas de la apostasía en gran escala. Por eso es que le dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, ¿lo ve? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Se opone a todo lo que se llama culto. Pero ¿y ese espíritu no está presente ahora? Claro que sí. Hay naciones donde no se puede dar culto, donde no se puede predicar con libertad, donde no se puede hablar de Dios. Pues anticristo no es más que aquel que niega a Jesús, que se opone a Jesús, según lo que dice el apóstol Juan. Hijitos, habéis oído que han surgido muchos anticristo. Todo aquel que no confiesa al Padre y a Cristo es un anticristo. O sea, creo que frente a la realidad de esta profecía, la iglesia debe de despertar y prepararse para ese glorioso día que muy pronto se manifestará a favor de aquellos que son redimidos. Aquellos que han sido lavados con la sangre bendita de Jesús, tienen al Espíritu, oran, claman, gimen y están esperando su venida. Vamos a Apocalipsis de nuevo. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahí está mencionando toda clase social, todo estatus social, ricos, pobres, libres, esclavos. Nadie podrá escaparse de ese sello, de esa marca. Solamente aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Siento presencia. Así es que no temas, mi amado, porque si tú eres fiel a Dios, vive la palabra, esa marca no podrá tocarte, porque ya tú pactaste con Dios a través del sacrificio de Jesucristo y su sangre vertida en el Calvario. Ese es el pacto, el sacrificio
que nos hace propiedad legítima de un Dios que no lo podemos ver con nuestros ojos, pero lo podemos sentir a través de la fe y el Espíritu Santo que ha derramado en nosotros. Versículo 17, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. O sea, que ese gobierno va a tener una influencia en el poder religioso, socioeconómico y sociopolítico. No va a haber circulante si la marca de la bestia no está de por medio. No hay forma de que en ese tiempo ninguna persona pueda hacer una transacción financiera si no utiliza la marca de la bestia que revela Apocalipsis capítulo 13. Y aquí va a estar involucrado el mundo de la información y la tecnología. Se lo digo porque en una ocasión yo prendí mi computadora y me apareció el 666 porque quería como que yo actualizar algunas cosas en mi computadora y me apareció ese código. O sea que, cristiano, no se asuste cuando en cualquier momento las plataformas digitales quieran obligar a la gente que utilice el 666 para hacer sus actualizaciones digitales. O sea, es preparando la plataforma, preparando el ambiente para que de manera silenciosa la gente quede atrapado en esta maldición que viene contra toda la raza humana que no tiene a Dios. Entonces, el poder religioso que va a estar presente en este gobierno, obviamente, al menos yo lo creo así, es liderado por el falso profeta, que no es más que la segunda bestia que sale de la tierra. La segunda bestia no sale del mar, sino sale de la tierra. Y aquí el mar es prototipo de caos, del desorden, porque protagoniza todo un mundo de maldad en contra de la raza humana. ¿Por qué yo digo que aquí en este gobierno el poder religioso estará jugando un papel importante? Si usted se va a Apocalipsis capítulo 17, ahí le va a hablar de la condenación de la gran ramera. Y entonces dice en el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia. ¿Lo ve? Escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa no es más que la misma bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Porque en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice que esa bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí en Apocalipsis capítulo 17 dice el apóstol que el Señor lo llevó en el espíritu y vio a una mujer sentada sobre una bestia. ¿Por qué decimos que es la misma bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1? Porque aquí tiene también 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, la bestia la atraía. La mujer estaba sentada sobre la bestia. Eso es tipo del apoyo, oiga, que va a recibir el poder religioso de la primera bestia que aparece en Apocalipsis 13. Hoy no dice que la primera bestia le dio toda la autoridad para que ejerciera el ministerio. ¿A quién? Al falso profeta que aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Y Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. Pero ya ahí, en ese versículo, ya hay una revelación donde el falso profeta y la bestia estaban en el lago de fuego. ¿Por qué? Bueno, porque anteriormente habían sido juzgadas por Dios en el juicio de Dios. Es decir, que donde estaban el falso profeta y la bestia, que es decir, el anticristo, también fue lanzado Satanás. El Señor nos reprenda. Cuando el juicio de Dios venga para juzgar a toda la raza humana, Satanás no va a estar en el juicio. ¿Y por qué llego aquí a este punto? Pero hay una canción que dice, nos vemos en el juicio, vete preparando. Una cantante que le dice a Satanás que se prepare porque se van a ver en el juicio. Pero a Satanás no lo van a juzgar, mi amada. Ya Satanás está juzgado en el Calvario. Por eso fue que Jesús dijo, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Mi alma te alaba, siento presencia. Al terminar los 1000 años del reinado de Cristo, dice que Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a todas las naciones, a fin de reunirlos para la batalla. Y dice que fue apresado. Vamos a ver dónde lo dice. Versículo 10. Que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Oiga, esto es tremendo, mi amado. Oiga, los 3 personajes principales que gobernaron en el imperio
del anticristo en el tiempo relativamente corto, que son 3 años y medio aproximadamente, fueron lanzados a un mismo lugar lleno de fuego y azufre. ¿Qué dice la Biblia? En Apocalipsis 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que donde estarán el falso profeta, la bestia y Satanás, allí también van a lanzar a todos aquellos que sean juzgados y no sean encontrados inscritos en el libro de la vida. Así que tenga cuidado, amigo. Si usted no se ha arrepentido, si usted no se ha lavado con la sangre de Jesús, mire, ande rápido. Porque si lo agarró la muerte sin ser lavado con la sangre de Jesús, sin recibir el perdón de sus pecados, mi amado, usted entonces tristemente será un candidato para ser lanzado al lago de fuego, donde van a estar Satanás, la bestia y el falso profeta. Se lo digo claro para que después no diga que no se lo dijeron. Entonces, mi amado, aquí aparecen, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, aparecen 2 líderes. Uno que será político y otro que será religioso. El político es el hombre de pecado que aparece en Primera de Tesalonicense o en Segunda de Tesalonicense, en el capítulo 2. Y el segundo es el falso profeta, que es el que va a promover todo ese montaje de adoración que las personas van a rendir a la imagen de la bestia y van a recibir el sello en su mano y en su frente. O sea, que el anticristo no será un líder religioso, como muchos creen. Digo, al menos yo lo creo así.